No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Begi beltzaiekin maiz, gauetan oroitzen naiz. Bizikleta hura ni gidatzen ta magalean zu. Begi beltzaiekin maiz, garai ederrekin maiz, gauetan oroitzen naiz. SMS bat kentzazpiren esaldi batekin, garai ederrekin maiz. Cuando la escritora Laura Ferrero se asoma a la ventana, yo me pongo en sus manos, me dejo guiar por su mirada de la vida, de las historias que cuentan los libros, que cuenta el cine. En Radio Barcelona, Laura Ferrero. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Cuando hablamos para pensar en los temas que trataríamos en la ventana estas semanas, enseguida me contaste sobre un libro de relatos que se titula Era todo el mismo hueco. ¿Por qué has elegido este libro? Pues ya sabes que yo soy muy lectora de relatos y además soy muy fan de la escritora de este libro de relatos, que es Eider Rodríguez. ¿Por qué me ha gustado tanto? Pues mira, yo diría que es un libro que es muy difícil de definir, porque más que darnos respuestas, lo que hace es abrir preguntas. Son 6 cuentos, es un libro muy cortito y que esos cuentos no intentan explicar el mundo, sino que lo hacen siempre un poco más extraño, más complejo, siempre más difícil de descifrar. Y yo creo que esa es una de las cosas más valiosas que puede hacer la literatura. Y por eso quería traeros hoy este libro tan especial para mí. Y hablar con Eider Rodríguez, que está en Radio Irún. Eider, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Marta? Dice Laura que es un libro difícil de definir. A ver, empezamos por el concepto de hueco, por los vacíos, esa cantidad de cavidades y de abismos que hay como un poco como hilo conductor de los relatos, o por las grietas en las relaciones. No, entiendo lo que dice Laura, ¿no? A mí también me resulta difícil de definir. Al final los libros de relatos, una novela tiene, por lo general, no siempre, ¿no? Pero una trama bastante contundente, un eje, ¿no? En los relatos hay diferentes historias y a veces ni siquiera tienen una trama. Para mí la trama hoy en día es el vehículo sobre el que, coloco diferentes emociones y diferentes texturas que veo en el mundo, ¿no? Y me sirve para, vertebrar esas emociones y esas densidades distintas. Entonces yo sí que intento, hacer palpable la atmósfera que vivimos, utilizando como excusa las historias, los personajes, los diálogos, pero realmente a lo que yo apunto es más a ese sentimiento, eso que late, ¿no? De fondo, o esa viscosidad que está ahí, pero que intentamos hacer como que no vemos, ¿no? Entonces esa parte más oscura, más no palpable, es la que intento hacer resurgir a través de los relatos. Por eso es difícil de decir, yo creo, acerca de qué son. Es lo que te iba a decir, es una atmósfera que se desarrolla en un contexto de aparente normalidad, ¿no? Con muchas relaciones de pareja, de amistad, aparentemente normales, pero que en el trasfondo hay como mucha desazón, mucha oscuridad o mucho vacío, mucho inconformismo también, pero a la vez no sé explicarlo. Yo tampoco. Bueno, era todo el mismo hueco, es el título, ¿no? Que da nombre al conjunto de relatos, al libro. Entonces creo que le hace justicia al contenido, ¿no? Porque realmente hay muchos agujeros, no solamente físicos, que también los hay Sí. un agujero, ¿no? Que hay una de las protagonistas está cavando un agujero cada vez más grande, cada vez sin saber para qué, pero en ese no saber
entiende cosas, ¿no? También hay un cráter, también hay una cueva y luego, por supuesto, hay también agujeros o vacíos más existenciales, ¿no? Que tienen que ver con, como decías, con la desazón o con el vacío existencial o con la ausencia de certidumbres, ¿no? Entonces me he querido aferrar a esa imagen, ¿no? Del agujero, como decía Laura, ¿no? Igual más que respuestas en este libro hay preguntas, ¿no? Y una pregunta es un agujero también, ¿no? En el tiempo, en el diálogo. Sí. Me gusta mucho, creo que lo contabas en una entrevista, que el título en un principio era Todo era el mismo fuego y ha terminado siendo Era todo el mismo hueco. Me gusta mucho la idea de que como escritoras muchas veces vamos a oscuras, ¿no? Como que tú tienes la idea de que estás escribiendo algo, alguien lo lee y te dice, Eider, igual no es esto exactamente, ¿no? ¿Cómo decides cambiar el título? Bueno, yo soy pésima poniendo títulos, he de decirlo. Entonces, siempre me pasa que cuando ya doy por terminado un libro, ¿no? Pido ayuda porque normalmente los libros los acabo sin darlos a leer, no pido mucho consejo durante la escritura. Sin embargo, con los títulos, sí. O sea, me junto con cierta gente, les digo, necesito un título, ayudadme, socorro. Y entonces aquí, bueno, siempre voy con alguna propuesta, normalmente mala, y la propuesta era todo el mismo hueco porque es una de las frases del primero de los relatos, que se titula Canícula, que también va muy en consonancia con estos días. Entonces hay una frase que dice, ¿no? Bueno, que se dice que era todo el mismo fuego haciendo relación, poniendo en relación el calor abrasador, el enamoramiento que está sintiendo, la pasión que siente la protagonista, ¿no? Y bueno, y luego también un mundo que se está desmoronando, ¿no? Que está ardiendo, ¿no? Entonces yo fui con esa idea y me dijeron que para nada estaba la imaginería del fuego en los relatos y dije, no, ya. Y entonces alguien con muy buena vista y mucha lucidez y con muy buen gusto, creo yo, propuso el concepto de hueco, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de que había tantos agujeros, ¿no? En los relatos y tantos huecos y tantas grietas y tantos vacíos, ¿no? Así que, bueno, compré enseguida este título y me gusta mucho, la verdad. Hay un momento en Canícula que acabas de mencionar que a mí yo me he subrayado porque es una frase de esta que cuando la lees se te queda rebotando dentro, ¿no? Y dices, a menudo la felicidad estaba tan cerca que la protagonista, Isabel, se reprochó sus ansias de salir a buscarla siempre lejos. ¿Dónde vamos? ¿Por qué tenemos esa necesidad de salir constantemente a buscar una felicidad que no sé exactamente qué es? Yo tampoco sé exactamente qué es, ¿no? Yo creo que utilizamos la palabra felicidad para resumir eso que no sabemos qué es, ¿no? Y entonces, claro, estamos tan atiborradas de mensajes en camisetas, en tazas, en las redes sociales, ¿no? Acerca de tener que ser feliz y de que si no lo eres una fracasada, un fracasado y que tu vida, o sea, que tienes que cambiar cosas, ¿no? Que, bueno, pues una se da por aludida, ¿no? Cuando no siente esa felicidad, pero realmente, ¿qué es la felicidad? Yo creo que todo el libro versa en torno a esto, ¿no? A estos conceptos envueltos, ¿no? No sé, con muchos lazos, pero que realmente no sabemos qué significan, ¿no? Como puede ser, por eso, la felicidad, Sí, pero el nos amor, interpelan. la amistad. Nos interpelan, claro, es que estamos recibiendo un bombardeo constante, ¿no? Pero realmente cuando una palabra oculta el significado de lo que quiere decir esa palabra es muy loco, ¿no? Y yo creo que quienes escribimos tenemos también como misión, bueno, yo siento que tengo la misión de querer abrir esas palabras que realmente ocultan otra cosa, ¿no? Y en este caso la palabra felicidad oculta otras cosas. ¿Qué son? Pues son cosas incluso anacrónicas, diría, muy pequeñitas, muy banales, por supuesto sin ningún fuego de artificio, pero claro, toda la palabrería que se arma, ¿no? En torno a lo pequeño, pues nos despista, ¿no? Justo en este rato del que estamos hablando, en Canícula, ¿no? Que también hablas del amor y del enamoramiento, ¿no? Que es otra palabra que podríamos diseccionar aquí, vamos, y pasarnos un buen rato. Pero bueno, recuperas a dos personajes que son Isabel e Iñaki
de que pertenecen a otro relato tuyo, que es Un corazón demasiado grande. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen algunos personajes, Eider, para que se queden dentro de ti y tú los recuperes tiempo después? ¿Por qué unos sí y otros no? Ya, pues mira, yo creo que con estos personajes, con Isabel y con Iñaki, me pasó que pasé mucho tiempo pensando, escribiéndolos, no sé, haciéndolos caminar, obligándolos a dialogar. Bueno, y al final tuvieron tanto cuerpo, ¿no?, dentro de mí, que me pasó que luego escribí otros relatos y se me aparecían, ¿no? Como espectros casi, ¿no? Entonces dije, bueno, pues les voy a dar otra oportunidad, ¿no? A ver qué pasa, porque claro, se me confundían las voces. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pasa cuando me pongo a escribir sobre ellos 7 años más tarde de haber escrito Un corazón demasiado grande, ¿no? Que es la primera vez que aparece, ¿no?, en mis relatos de estos personajes. ¿Qué ha pasado con sus vidas en estos 7 años y qué ha pasado conmigo como narradora de esas vidas, ¿no? Y de ahí surgió este relato Canícula, que la verdad es que me divertí muchísimo escribiéndolo, porque claro, conocía ya tanto a los personajes del relato anterior que casi no tenía que pensar, ¿no?, en cómo eran, ¿no? Y bueno, pasa con algunos y con otros no, porque se agotan, ¿no?, en algunos relatos, y estos personajes no se habían agotado. Están los personajes y están los lugares donde suceden las cosas, que son casi unos personajes más en estos relatos. Está el bungalow en el camping, está un caserío en medio de unas ruinas, una casa con jardín, está la isla de los faisanes, está por supuesto el mar. ¿Cómo define el entorno, el comportamiento y la psicología de tus personajes? A mí me gusta mucho que la literatura tenga tierra, ¿no? Que tenga un espacio físico, y cada vez me molesta más esta literatura tan cerebral o tan abstracta, ¿no? Que, bueno, que en ciertos momentos me puede gustar y engatusar e interesar, pero no sé, es como que el cuerpo me pide una toma de tierra, ¿no? Entonces, por eso me gusta situar y ubicar muy bien las historias que yo cuento, porque, bueno, son espacios significativos, ¿no? No creo que todos los espacios sean iguales, ¿no? A pesar de que el tema del globalismo se haya empeñado en hacernos creer eso, y a veces a mí me pasa, ¿no?, que voy a una ciudad y cuando vuelvo no me acuerdo dónde está, no sé si está en Barcelona, si está en Madrid. O sea, eso es algo que hasta hace 2, 3, 4 años no me pasaba, ¿no? Y ahora sí que me pasa. Entonces, por eso me gusta cargar los diálogos, cuando son dichos, están dichos en un lugar en concreto, ¿no? Y ese lugar en concreto pues tiene sus particularidades, tiene su atmósfera, tiene su clima, tiene su energía, tiene su manera de ser, ¿no?, de los que viven ahí. Y por eso me importa tanto. Y luego hay algo más técnico, diría, ¿no?, que es que cuando sitúas a los personajes en un espacio en concreto, eso se ve con los cuentacuentos, ¿no? Tú vas a escuchar a un cuentacuentos para niños y lo primero que hace es definir muy bien el espacio, para que al final la palabra es telepatía, ¿no? Y la literatura también. Entonces te está montando en la cabeza una escena, una escenografía, ¿no? Entonces, una vez la tienes montada y has comprado, ¿no?, esa escenografía como una posibilidad real en la que van a suceder cosas, pues basta con soltar ahí a los personajes que hablen, que hagan cosas, que se peleen, que se quieran, que tal, ¿no? Entonces, en literatura también intento hacer lo mismo, ¿no? Porque una vez entras, ¿no?, en ese espacio, ya estás dentro, ya estás atrapada. Entonces, bueno, Bueno, y esa es la explicación. hablando de los espacios, Eider, sobre todo hablemos de fronteras, ¿no? Porque también leí, ¿no?, como que te habían definido como una escritora fronteriza. Tú misma vives entre fronteras, pero ese concepto creo que es muy importante para definir a tus personajes, que siempre viven en una especie, no diría de limbo, ¿no?, pero que no están ni aquí ni ahí y están en todas partes. Ujú. Sí, bueno, yo vivo a ambos lados del Bidasoa, vivo entre Irún y Hendaya. Entonces, bueno,
todos los días veo lo absurdo de la frontera, bueno, lo absurdo en el sentido más beckettiano, ¿no? Porque das un paso, cambian las leyes, cambia el idioma, cambia, ¿no? A pesar de que, bueno, hay un idioma, ¿no? Pues pequeñito, pero el euskera, ¿no? Que está en ambos lados, pero sin embargo cambia la forma de vestir, cambian los alimentos, bueno, absolutamente todo, ¿no? Y entonces esto sí que es algo inquietante y raro, ¿no? A pesar de que nos acostumbremos y me gusta el hecho de no acostumbrarme o de, bueno, ser consciente de esta rareza, ¿no? Y es algo con lo que muchas veces escribimos también, ¿no? Quiero decir que cuando vemos algo raro, algo inquietante, algo que no encaja del todo, ¿no? Bueno, eso es una buena cantera, ¿no? Sobre en la cual picar para sacar algo más, ¿no? Entonces, sí que creo que no sé, esta falta de certidumbre o esta falta de, no sé, algo tan cambiante, ¿no? Como son los países, ¿no? Cuando pasan de un lado al otro, ¿no? Y la frontera lo cristaliza muy bien. También está en muchos de mis personajes o de las historias que cuento, pero creo que en la literatura en general, ¿no? Es una parte de la literatura contemporánea que leemos. Eres tan meticulosa, tan detallista describiendo los entornos, que hablas de muchas cosas sin decirlas literalmente, ¿no? Hablas o cuentas de cómo unos personajes tienen que vender un trozo de jardín porque necesitan ingresos, ¿no? Se deja entrever una falta de estabilidad económica o laboral. Y marcan las vidas, claro, de los protagonistas. ¿De qué manera condiciona el estatus social también a los afectos, ¿no? A esas relaciones entre tus personajes? Joder, pues muchísimo, ¿no? Yo muchas veces pienso, ¿no? Cuántas parejas hay en estos momentos, no sé, a un kilómetro a la redonda, que no se separan por ese motivo, ¿no? Y que duermen en la misma cama por ese motivo, ¿no? Por no poder separarse, ¿no? Y cuando hay hijos también, ¿no? Cuyos hijos también están en esa casa, que igual no es la más salubre de todas. No me refiero a higiene físico, sino emocional. Y sin embargo, no se pueden romper, ¿no? Pues, precisamente pues porque no llega el dinero, ¿no? Entonces el tema de la vivienda está también muy de fondo, pero está ahí latiendo, ¿no? Que hay que comprar, o sea, tienen que vender un trocito de tierra para poder pagarse una operación bucal. Otros que también tienen que agrandar, intentan agrandar la casa porque a ellos les ha llegado para comprar o para vivir en un trocito muy pequeñito de casa, pero quieren optar a algo más grande. Entonces, bueno, se buscan la vida para agrandar esa casa, ¿no? De manera un poco rara. Y está, ¿no? Todo esto, ¿no? Unas adolescentes también, una vive en un bungalow, la otra tiene un poquito más acceso, ¿no? a otras posibilidades educativas, entonces, y económicas, y por eso se ve que, bueno, pues los espacios son importantes, pero también los afectos, ¿no? Entonces a mí es un tema que hace que me explote la cabeza, ¿no? Porque antes, ¿no? Los casamientos por amor, ¿no? Que yo me acuerdo cuando leíamos literatura, cuando leo literatura del siglo XIX, que te parece una locura, ¿no? Pero claro, hoy en día esto está a la orden del día y encima no es explícito, lo cual es muchísimo más perverso, peor y sí. mucho más perverso, peligroso y sí. Pero me encanta escribir sobre la clase social y sobre los estragos que causa también el tema del dinero en muchísimos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cambiando un poco de tema, Eider, yo pensaba, tú eres escritora de novela, de relato. Yo siempre me acuerdo de esa frase de Cortázar que dice que la novela gana por puntos, mientras que el relato tiene que ganar por knockout. Yo pensaba ¿cómo Eider diferencia cuando se enfrenta a una historia que será un cuento o que será una novela? ¿Tú lo sabes cuando te llega un tema? O sea, ¿en qué género lo tienes que escribir, de alguna manera? Qué buena pregunta.
Es algo bastante físico, fíjate. Cuando me voy a poner, a ver, realmente suele marcar la propia historia, ¿no? El tamaño del contenedor, ¿no? Pero sí que hay algo corporal en mí que cambia. Cuando estoy escribiendo una novela, estoy mucho más relajada que cuando estoy escribiendo un relato. ¿En serio? Sí, estoy mucho más contraída, es que estoy explicándole y estoy haciendo con los brazos, ¿no? Es un poco como la diferencia entre estar escribiendo en chancletas, que sería escribir una novela, y estar escribiendo con un zapato de cuero, no sé, italiano, que no tengo, pero pegadito al pie, ¿sabes? ¿Pero por Esa qué? es la diferencia. Claro, porque en un relato no te puedes permitir una frase de más, una frase de menos, una comparación de más, una metáfora extra, una repetición. No, o sea, es que tienes que entender absolutamente todo o tienes que no te puedes saltar un párrafo en una novela, sí. Entonces, claro, en una novela tú vas escribiendo y tiene que haber, creo yo, momentos de menor intensidad, de más relajo, incluso diría de paja, ¿no? En los que solazarse, incluso pues cuando está leyendo alguien, pues decir, bueno, esto me lo leo un poco en diagonal. Y eso está bien y es necesario en una novela, creo yo. Por eso, claro, cuando se escribe es diferente, ¿no? Al menos a mí me pasa ¿Y a eso. ti, Laura? ¿Tú cómo Es sabes que qué género tienes que escribir o estaba en qué escuchando género? a Eider, tenías que verme con la boca abierta. Me pasa exactamente lo contrario, Eider, pero lo contrario. O sea, no digas suscribo ni eso. una de las frases que has dicho, ni una. Para mí, Yo pensaba que estaba diciendo algo muy contundente. estaba diciendo, bueno, tengo que tomarme un café definitivamente con Eider para que me cuente. Sí, Para por mí es al favor. revés. A mí ¿En serio? escribir una novela me genera una tensión que no te puedes imaginar. O sea, ahora mismo estoy escribiendo una novela y lo paso mal, francamente. Quiero decir, yo siempre quiero estar escribiendo relatos, porque al revés, a mí, bueno, mi forma de escritura natural creo que es el relato. Entonces yo empecé a escribir así. Ujú. Para mí están van muy en mi manera de ser. Entonces, claro, un relato, si estás escribiendo un libro de relatos y hay uno que no te gusta, Eider, va fuera. Cuando tú estás en una novela, Ujú. si hay un personaje que no te sale, no puede ir fuera, ¿no? Y o sea, Ya. hay como cosas como, o la intensidad que le tienes que dedicar a una novela, que tienes que estar encerrado. Un libro de relatos lo puedes ir Mm, escribiendo a lo largo del Eso es tiempo, ¿no? Pero cierto. el tono de la novela, la dedicación, bueno, Mm. no sé, pero vaya, te escuchaba y me has dado mucha paz. Igual hoy llego a casa después y ya pienso en la Las chancla, chanclas, ¿sabes? esa es la clave. Me he quedado con la imagen del día, Eider. Pero yo estoy hablando de escritura, no de reescritura, ¿eh? En la Sí, reescritura entiendo que es mucho más loco lo de la novela y más intenso y más cruel que en un relato. tú Pero ahora mismo en la estás con una escritura, novela, creo, ¿no? sí, estoy reescribiendo Reescribiendo. la Vale. novela. Así que estoy en ese momento tan pérfido. Y para ti, ¿qué significa escribir en euskera, Eider? Bueno, para mí significa, yo estudié desde los 3 años hasta bueno, la carrera también, gran parte de ella la hice en euskera, entonces todo mi educación académica, incluso literaria prácticamente, fue en esa lengua, ¿no? Y luego también, eso está por un lado, a pesar de que en mi casa no se habla euskera. eh, y he leído muchísimo en castellano, he leído más en castellano que en euskera, pero luego sucede una cosa que en la literatura en euskera, yo cuando empecé a escribir, que hace ya 25 años que empecé, y casi 25 años que publiqué mi primer libro, eh, estaba todo por hacer y sigue estando todo por hacer. Entonces, claro, pensar, ¿no? Jo, pues sobre este lugar nunca se ha escrito y estos personajes con estas características quizá no existen todavía en la literatura en euskera, ¿no? Entonces los voy a poner a hablar en este idioma y encima decir palabras que quizás nunca han estado, ¿no? Y que a veces las tienes que, no te digo que inventar, pero sí que son palabras que no son de uso cotidiano, ¿no? Entonces tienes que medir en qué medida se va a entender esa palabra, ¿no? Bueno, yo al menos trabajo así. Entonces tiene una parte también lingüística muy interesante, la escritura en euskera, que a mí, bueno, me da mucha satisfacción porque también
cada vez que haces eso es como darle una bocanada de oxígeno, ¿no? A la lengua, Claro. ¿no? Para que permanezca, ¿no? Y para que respire también a través de ese texto. Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez. Eider Rodríguez, era todo el mismo hueco. Muchísimas gracias por este rato en la ventana. Muchísimas gracias a vosotras. Ha Te sido un llamaremos gusto. con la nueva novela, ¿eh? Vale, os contaré. Un beso. Gracias, Eider. Chao. Un beso, Laura. Hasta la semana que viene. Chao, Marta. Y así marcado el camino, llegaron todas las demás. Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras con piedras para ver a los coches pasar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.